¿por qué existen las personas narcisistas? ¿O por qué Dios puso en mi camino a una persona narcisista? Y bueno, esto que vas a escuchar puede sonar como muy diferente a lo que estás acostumbrado a escuchar o a lo que tú crees que podría ser del por qué existen las personas narcisistas. Y es que el ser humano o nosotras las personas estamos acostumbrados a que queremos o creemos que las personas o la vida debería de ser de una forma que realmente no es. Por ejemplo, por decirlo así, cuando nosotros creemos o le colocamos nombres, etiquetas a las personas, a las cosas, por ejemplo, como el hecho de creer que hay personas narcisistas, eso lo que hace es que nosotros estemos bajo sufrimiento. ¿Por qué? Porque las personas todas somos diferentes. Las personas, cada quien, a través de lo que ha vivido, a través de lo que ha experimentado, a través de lo que tiene su, en su ser, a través de lo que ha vivido, simplemente así se comporta. Cuando una persona se comporta diferente a la mía, lo que creo es que esa persona es rara, esa persona está loca o esa persona no sé qué le pasa. Entonces, no es precisamente que es que hayan personas locas, personas narcisistas, personas, todo este tipo de cosas. Lo que sucede es que son personas diferentes a lo que ya yo soy. Son personas que tienen conocimientos o tienen traumas diferentes a los míos. Y no por eso quiere decir que es una persona con todo este tipo de cosas que nosotros colocamos. Y sí, pues son nombres o etiquetas que nosotros colocamos como para identificar ciertos comportamientos, pero la cuestión aquí es que si tú eres una persona que ya quieres empezar a dejar de estar como viviendo experiencias con personas con las que ya tú no te sientes bien, con las que ya tú no te sientes viviendo una experiencia o momentos como que te conlleven a sentirte en paz o a sentirte pues en amor contigo mismo y con esa persona con quien estés viviendo esa experiencia, lo que tienes que saber es esto, y es que cuando tú todavía estás metido en este tema de es que la gente es esto, es que esa persona fue esto, esa persona me hizo esto, esa persona fue así, y etcétera, estás viviendo todavía desde el victimismo. Y te digo todo esto desde esta forma porque yo estuve ahí, porque yo fui una persona que siempre creía que otros eran de una forma errada, equivocada, que tenían que cambiar, que esto, que lo otro, que se portaban mal, que no sé qué. Y yo me hice la víctima durante muchos años en mi vida y ni siquiera yo sabía que yo me estaba haciendo la víctima. Simplemente yo creía era porque la vida deja que se creen personas así o simplemente porque a mí me tienen que tocar personas así. Y es que si tú eres una persona que ya estás queriendo salir de todo esto, de la victimización, de estar culpando a otro, fuera de querer tener la razón, si eres una persona que ya realmente quiere vivir una vida tranquila, en paz, que crea su realidad, porque todo ser humano crea su realidad a través de lo que tiene aquí en su mente, en su subconsciente, de todas las cosas, las vivencias y todo, etcétera. Asimismo es como tú vas a crear tu vida. Y si tú eres una persona que ya está lista para crear esa vida consciente y presente, plena como la quieres vivir, eres una persona que ya va a querer simplemente no importarle tener la razón, sino a ver cómo hago para vivir esa vida plena. Porque es que cada persona demuestra lo que demuestra según lo que ya tiene en sí misma. Y entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo entender cuando una persona es lo que se dice narcisista o una persona que no va de acuerdo con los gustos míos o no con los gustos, sino con mi afinidad, con mis valores? ¿Cómo yo hago para entender cuando una persona no va con esta experiencia que a mí me gustaría vivir desde esa paz, desde ese amor? Pues conociendo cuáles son tus límites, valorándote a ti misma, teniendo certeza o no teniendo certeza, sino reconociendo tus valores y teniendo esos límites tan claros y creando esa habilidad en tu saber cómo es una persona completamente sana, para que así simplemente dejes de estar con personas que
siguen en esto de que son narcisistas, de que son que le hacen daño a otros y así, etcétera. Porque si te quedas en este punto no vas a saber cómo estar con una persona sana, porque te estás enfocando simplemente en culpar. Pero si tú te sales de eso de culpar, de que es que existen personas así, entonces no vas a poder salir y ver la otra realidad, que es crear tu vida desde eso que a ti te gustaría vivir. Entonces, si tú aprendes a ser una persona que ya tiene sus límites claros, que ya sabe que quiere y que no va a dejar que si eso no está haciendo como le gustaría vivir esa experiencia con esa persona, entonces hasta ahí, o sea, si yo estoy notando ciertas acciones, ciertos que la comunicación, todo no va de la forma como ya yo sé que es como me gustaría experimentarla, entonces ya yo sé con certeza que ahí va un límite, que es, ok, yo no quiero esto, yo no quiero esta relación, sea de amistad, sea de pareja, sea de lo que sea, de incluso en trabajo, donde tú puedes ver tener como ese límite claro y colocarlo. Y mantenerlo. Entonces no es porque Dios colocó en mi camino una persona narcisista, sino es cómo ahora tú aprendes a tener esos límites, cómo es que ahora tú demuestras esos límites, a conocer cuáles son tus afinidades, cuáles son esas cosas que tú prefieres experimentar bajo esa relación. Tú debes de aprender es cómo es ese amor por ti, cuáles son esos límites, cuáles son esas cosas con las que ya tú eres afín, cuáles son esos valores. Y cuando tú aprendas todo esto, entonces cuando tú vas a saber llevar esto junto con esa otra persona, pero no desde el yo quiero esto, mira, dame esto, si no es así, pues entonces vamos a pelear, vamos a tal. No, es que cuando si ya tú sabes todo esto, cuáles son las cosas con las que ya tú eres afín, tus afinidades, ya sabes cuáles son esos valores, ya sabes esos límites, hasta dónde sí, hasta dónde no. Si viene alguien que no va a tener todas estas características con las que pueden ser afines para vivir esa experiencia de cualquier tipo de relación, no la van a vivir de forma muy afín. Entonces, si tú no eres todo esto de que tú sabes que es amor por ti mismo, tú sabes cuáles son tus límites, tú sabes cuáles son tus valores y etcétera, entonces tú vas a estar tambaleando porque vas a dejar que cualquier persona tengas una relación con cualquier persona sin saber nada de esto. Entonces es cuando se viene todo esto de que el narcisismo, de que me hizo, esa persona era así, esa persona era una tal, era una no sé qué. Todas esas cosas nosotros podemos ir creando esa habilidad de saber cómo son esas otras personas, pero ya no verlas para juzgarlas, sino que vamos a crear esa habilidad en nosotros, en identificar con quién sí ya yo no voy a tener una relación de amistad, de pareja, etcétera. ¿Por qué? Porque yo he creado esa habilidad en mí, en que reconozco y sé cuáles son mis valores, reconozco cuáles son mis límites, reconozco cómo es que yo me amo a mí mismo, a mí misma. Entonces ya yo no voy a permitirme estar con cualquier persona que yo vea que sobrepase esos límites que para mí son muy importantes. Si se sigue simplemente uno dejándose llevar en este enfoque de que sí, las personas narcisistas existen, sí, esa persona me trataba así, tal. O sea, estamos simplemente yendo hacia lo mismo, enfocándonos en eso, en quejarnos de esa persona y simplemente, o sea, es diferente a mí. Sí, esa persona es diferente a mí, tiene cosas que yo no me gustan, que esto, que lo otro, sí, pero no es que sea narcisista, mejor míralo como es diferente a mí. Tiene gustos, tiene afinidades, tiene forma de ser que es diferente a la mía. Y no es que debería de ser de tal forma, sino que es de esa forma esa persona. Y cuando lo miras desde esta forma ya le quitas como todo eso, ese estrés, esa cosa de esa persona es mala, es mala, es mala. Y tú estás quedando como, ay, la súper buena, la persona que sí lleva todo bien en la vida. Y déjame decirte que cuando una persona juzgue a la otra, es porque es una persona que todavía también, ella misma, no ha sabido reconocer esos valores en sí misma ni en las otras personas. Entonces, mientras estemos en esto de querer juzgar al otro, de que es que el otro es esto, es no sé qué, tal,
simplemente no vamos a saber cómo crear esa vida maravillosa para nosotros mismos poder vivirla. Porque es que estamos usando toda nuestra energía en mirar qué es lo mal que hace el otro, en juzgarlo porque es que es esto, porque es que actúa de una forma que no tiene valores y etcétera. Y los valores van diferentes para cada persona. Todos tenemos como valores diferentes. Simplemente es a ver con quién yo me junto que sea afín con los valores míos.